Quédate en este episodio porque te vamos a explicar todo lo que no sabes de la opinión de cumplimiento y te vamos a enseñar a obtenerla. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, emocionado con un tema que es muy común, que en todo momento, en cualquier día del mes o del año te puedan pedir, que también tiene mucha importancia para el tema de ser un buen proveedor. Entonces, estoy hablando de la famosísima opinión de cumplimiento. Sí, la realidad es que de repente cuando hablamos de la opinión de cumplimiento hablamos por encimita, pero hay 12 cosas que en teoría el SAT siempre verifica para saber si la puede emitir en qué sentido, si es negativa, positiva o sin obligaciones, que esos ya son casos más específicos. Entonces, justamente en este episodio vamos a hablar de eso y pues bueno, creo que es todo lo que necesitamos saber para comenzar. Lo primero que debemos de saber también es que la obligación de la opinión de cumplimiento está contenida en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 32D, pero como ya sabemos cómo son las leyes en México, no todo está ahí. De hecho, todo lo más importante está en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 2.1.37, al menos para el 2022. Entonces, bueno, no sé si tú quieres comentar algo ahorita. Sí, básicamente este artículo que mencionas del 32D es aquel el que nos menciona el mismo SAT, que cuando una autoridad, organismo o cualquier institución de gobierno quiera adquirir algún servicio o bien de algún particular, lo principal y lo más importante que tiene que solicitarle es la opinión de cumplimiento. Más allá de las licitaciones o todo lo que puedan llegar a hacer, la opinión de cumplimiento es estrictamente indispensable, porque eso sí quiere decir que es un contribuyente sano, que sí aporta al gasto público, que es alguien muy cumplido y que por lo tanto no le va a quedar mal en lo que sea que está contratando. Sí, aunque en realidad, y como se van a dar cuenta más adelante, hay muchas formas de burlar esta opinión de cumplimiento, porque no es... dentro de esta misma regla, hasta el final, los voy a spoilear un poquito, pero nos ponen textualmente: asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. O sea, únicamente están verificando el cumplimiento, pero no es que se estén pronunciando al respecto de que nuestras declaraciones estuvieron bien presentadas, bien determinadas, que pagamos bien los impuestos o lo que haya sido. Básicamente lo que quiere decir el SAT es que su opinión positiva no es tan positiva. Puede o no estar él después de acuerdo si es que lo revisa. Bueno, en realidad es que es un tema, porque si somos muy, muy crudos y muy... no sé qué palabra utilizar, pero si somos muy estrictos, en realidad sí dice opinión al cumplimiento, y el cumplimiento, también eso es algo que debemos de saber, se compone de que esté presentado y pagado. Entonces puede estar presentado y pagado, pero puede estar mal presentado y mal pagado. Entonces, correcto. En realidad están cumpliendo con lo que dicen, pero pues está medio turbio. Tienen como derecho de admisión o de reservación. Cualquier cosa que estés diciendo yo te creo, porque en teoría son las leyes mexicanas. Recordemos que nosotros nos autodeterminamos, aunque el SAT quiera que ellos nos determinen, pero bueno, es otro tema. Sí. Pero nunca van a confiar en el contribuyente. Entonces, bueno, después de esta mini queja, también lo que debemos de saber es que se puede presentar de 3 formas la opinión de cumplimiento: positiva, negativa o inscrito sin obligaciones. Repito, todo lo que vamos a mencionar, absolutamente todo lo que estamos mencionando en este episodio, está en el artículo 32 del código o en la regla 2.1.37 de la resolución miscelánea fiscal del 2022. Se puede presentar de manera positiva, negativa o inscrito sin obligaciones, dependiendo de si se están cumpliendo con 12 parámetros que son los que establece el SAT en esta misma regla. Positivo, pues bueno, en estricto sentido nos dice que estamos cumpliendo conforme a lo que ellos establecen en esta regla. Negativo es que no estamos cumpliendo, y cuando es negativo normalmente nos va a aparecer todo lo que les debemos o por qué es negativa.
Y cuando es inscrito sin obligaciones, pues evidentemente tienes una RFC, pero no tienes obligaciones, por lo tanto no puede estar ni positiva ni negativa. Es correcto. Lo que también es súper importante que hagan y que tengan mucho cuidado es que normalmente les van a mandar la opinión de cumplimiento en PDF. Y esto nos ha tocado toparnos con contadores con escasez de ética. Donde lo que hacen es modificamos el PDF va a decir positivo, pero siempre, y creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios, los documentos del SAT tienen un código QR, que si ustedes lo escanean hasta con el teléfono, los va a llevar a la página del SAT y les va a decir, esto es una opinión de cumplimiento, pertenece a tal contribuyente, se emitió en tal fecha y se emitió en tal sentido. Eso es súper importante porque unos clientes, no por nosotros, sino por su contador pasado, pero cuando llegaron con nosotros nos contaron que ellos necesitan eso para poderse inscribir como proveedores en las empresas y al contador se le hizo súper sencillo mandarle la opinión modificada y pues bueno, eso de hecho es un delito. Sí, o sea, porque aquí, o sea, lo que les pasó y por qué se dieron cuenta que estaba modificada es porque su cliente les dijo, oye, te voy a empezar tu proceso de inscripción, pero tu opinión está negativa. Y ellos se quedaron como de, pero si aquí el PDF dice positiva, ¿cómo es posible eso? Ya después le explicamos. O sea, pues es un PDF, es cualquier documento más, entre comillas, que se puede modificar a conveniencia, entre comillas, también, de lo que necesite el cliente. Pero, como bien dices, o sea, el modificar documentos tan importantes como es esta opinión, pues sí constituye un delito. La realidad es que ahí, para que tampoco maltraten a sus contadores, muchas veces este aplicativo tiene errores. Tenemos un cliente en este preciso momento que trae atorada la opinión de cumplimiento por una obligación que ni siquiera se puede presentar y a la cual ni siquiera está obligado. Es correcto. Y que en estos días, o sea, el SAT sacó una regla justamente como Esto se está grabando el 11 de agosto. Ajá. O sea, justamente lo sacó el día de ayer, 10, en donde es como forma de poder ajustarlo, pero la realidad es que ni el SAT sabe cómo hacerle. Hemos metido casos de aclaración, 2 casos nos dicen, pues tienes que presentarla, y nosotros decimos, es que tu aplicativo no se puede. Ya estamos viendo si empezamos con tema de Prodecon y demás, pero pues vamos viendo cómo va avanzando y les vamos pues manteniendo al tanto. Básicamente, como para no dejarles ahí el chismecito inconcluso, es un contribuyente persona moral que estaba como en el régimen general de las personas morales. El año pasado. En enero se hace la transición automática a Reciclo, pero el SAT dijo, ¿qué te parece si entre todas las obligaciones dejamos por ahí escondida la de ISR, personas morales del régimen general? Y aparte iniciaba hasta abril. El tema obviamente es que al nosotros tener la constancia de situación fiscal y demás, estaba esa obligación hasta abril, pero en abril no nos dejó presentarla y pues bueno. Está negativa. El resto es historia. Ya les estaremos contando cómo se solucionó esto. Y pues bueno, vamos a comenzar con los 12 parámetros que mencionábamos. Y el primero y el más sencillo y obvio es que tienes que estar inscrito al RFC. Que es medio, o sea, creo que es medio tonta este punto en específico porque si no hay un RFC, pues no hay a quien emitirle una opinión. Pero bueno, el SAT, en todas las leyes siempre una de sus obligaciones del contribuyente va a ser estar inscrito al RFC. Está bien, pues al final en leyes y demás no puedes dejar las cosas como al aire, entonces. Pero bueno, es uno tonto y si tienes opiniones, pero que estás inscrito. Luego nos dice en el punto 2 o en el requisito 2 que van a estar verificando las declaraciones anuales de ISR de los últimos 4 ejercicios. Eso es súper importante que lo sepan porque cuando de pronto nos llegamos a topar con un contribuyente que está muy atrasado y que requiere una actualización fiscal, dependiendo de en qué momento obtenemos la opinión de cumplimiento, por ejemplo, si fue en enero del 2022, todavía aparecía la declaración anual de 2017. Pero si ya fue en junio del 2022, ya no aparece 2017 y ahora ya nada más aparece 18, 19, 20 y 21. Entonces, eso es importante que lo sepan porque digamos que se va limpiando y pueden tener la opinión de cumplimiento positiva sin cumplir con todas las obligaciones que deben, pero pues en realidad no es que en los sistemas del SAT estén cumpliendo al 100.
Adicional a eso, a las declaraciones anuales también van a verificar que se estén cumpliendo con todas las obligaciones. Recuerden que las obligaciones están en su constancia de situación fiscal. Aquí les vamos a dejar una pantallita de cómo aparecen las obligaciones en la constancia de situación fiscal, pero eso es básicamente con todo lo que tienen que cumplir. Y para que el SAT sepa que nosotros estamos cumpliendo, lo que va a estar verificando puntualmente son los pagos provisionales de ISR, las retenciones de sueldos y salarios de ISR, por asimilados a salarios y los pagos definitivos de ISR, IVA y IEPS. Así como la declaración informativa de operaciones con terceros, la famosa DIOT, y las declaraciones informativas de IEPS. Sí, o sea, si nunca han escuchado del IEPS, es un impuesto que está en muchos de los productos y algunos servicios, que es para resarcir algún mal que causan al medio ambiente o a la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, voy a poner un caso específico, alguien que vende alcohol tiene que generar informativas periódicas, algunas son trimestrales, semestrales, anuales, en donde informe quiénes fueron sus clientes, cuánto les vendió, en el tema de sus proveedores, a quién les compró y demás. Entonces, sí es una declaración informativa bastante amplia y que también la realidad, aquí spoiler, es que no sabemos, o sea, con varios colegas que yo he platicado de esto, realmente no sabemos cómo la revisa el SAT porque realmente es una plataforma más viejita que la DIOT o peor que la DIOT. Entonces, es complicadísimo ahí, pero existen también esas obligaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes que cumplir con estas obligaciones del IEPS para, pues, por ejemplo, el tema de alcohol, estar en el padrón de alcoholes. Porque es importante, no cualquiera puede vender alcohol. Entonces, es importante que sepan que todo eso también aparece en la opinión de cumplimiento. Luego, el tercer requisito que tenemos, y este jamás nos ha tocado verlo, es que hablan de las diferencias entre lo que nosotros manifestamos en los pagos provisionales, retenciones, etcétera, con lo que tiene el SAT en sus registros. A mí jamás me ha tocado verlo, creo que a ti tampoco. No, o sea, porque de hecho, no sé si lo menciona en algún lado, no me acuerdo, o sea, pero en teoría, el SAT en algún momento metió miedo a los contribuyentes donde decía que si tú presentabas una declaración en ceros, aunque hayas emitido comprobantes fiscales, tu opinión iba a estar negativa. Justamente es este cruce de facturas contra tus pagos provisionales, pero si tú presentas una declaración en ceros que no lo hagan, si sí tienen operaciones, eso también es ilegal, pues la opinión va a salir positiva o va a salir que no deben esa declaración. La realidad es que eso, desde mi punto de vista, podría ser incluso defraudación fiscal, porque por uso de errores o te estás tratando de aprovechar del fisco para tener tu opinión positiva y pues no estás pagando los impuestos. En realidad todo esto, o sea, todo lo del requisito número 3, según yo está más ligado con el requisito número 5, pero ahorita vamos para allá. En el requisito número 4 básicamente nos dice que no tenemos que estar en el listado definitivo del 69. La lista negra. La lista negra de los CEFOs. Recuerden, porque esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, lo mencionan en 2 puntos, que normalmente el SAT tiene 2 listas del 69. Cuando dice, creo que tú eres un EFO, y cuando dice, estoy seguro que tú eres un EFO. Entonces, aquí nos están haciendo alusión a cuando ya están seguros que eres un EFO y ese ya es el listado definitivo del 69. Ahora sí, en el punto número 5, que según yo es el que estaba como relacionado con todo lo de las diferencias y demás, son los créditos fiscales. Y esto, aquí vamos a hacerlo como un espacio. Como una observación a qué son los créditos fiscales. ¿Qué son los créditos fiscales? Ay, te pasaste durísimo. Me lo estás poniendo. Espera, tengo que pensar esa. No la tengo. O sea, sé que es un crédito fiscal, pero no sé explicarlo. Pues básicamente es cuando el SAT te audita y tiene una diferencia de lo que sea. O sea, un crédito fiscal básicamente es cuando la autoridad, en este caso hablar únicamente del SAT, detecta alguna diferencia entre, ahora sí, sus bases de datos y sus registros contra lo que tú has estado presentando y declarando y pagando. Y pues dice, no, pues te encontré alguna diferencia, te hice alguna auditoría, alguna revisión de gabinete y pues digo que me debes. Es decir, ya es un monto líquido, ya es un número, un número de impuestos que dice el SAT que le vas a deber. Y pues mientras te estás peleando por algún tema de amparos, juicios de nulidad o lo que sea,
pues va a seguir apareciendo tu crédito fiscal. La realidad es que de pronto, o sea, podemos ver créditos fiscales, porque no sé si lo sabían y si no ahorita lo van a saber, que de pronto cuando nosotros llegamos a tener alguna multa de tránsito o algo por el estilo que no se pagó, el municipio o el estado, desconozco quién de los dos es el encargado, creo que es el estado. Depende. Ajá, pero bueno, esa dependencia le va a informar al SAT que tú tienes una deuda con ellos y entonces el SAT lo va a manifestar en tu opinión de cumplimiento. Y básicamente esto aplica con multas de tránsito o con cualquier otra dependencia, ya sea Secretaría de Trabajo, el IMSS, lo que sea, va a aparecer ahí también. Uh-huh. Que recuerden, eso también es importante, el IMSS tiene su propia opinión de cumplimiento. También. Y también el Infonavit. Sí. Bueno, el Infonavit nada más dice no me debes. Pero bueno. Eso es respecto al apartado 5. En el apartado 6 nos dice que en caso de que exista un crédito fiscal, se tienen que encontrar garantizados. ¿Eso qué significa? Que normalmente cuando el SAT dice, cuando escuchamos lo de, es que debe como 40 millones, debe lo que sea, o hay un crédito fiscal de 40 millones a su cargo, es que hicieron, como decía Arturo, una revisión y entonces detectaron esa diferencia. El tema es que para que no te embarguen, tú le tienes que decir al SAT, espérame tantito, no tengo ese dinero ahorita, te voy a pagar, pero por lo mientras te dejo las escrituras de esta casa. Uh-huh. Y de esa forma estamos garantizando el crédito fiscal. Existen ahí como algunas reglas que debemos de seguir porque se tiene que garantizar un porcentaje y demás, pero bueno, eso ya es un poquito más especializado y lo veremos tal vez en otro episodio. Es correcto. Se van a dar cuenta antes de hablar de este punto que son cosas bien especializadas y que en la mayoría de los casos no lo vamos a llegar a ver. Normalmente cuando nosotros vemos la opinión de cumplimiento es únicamente como ISR, IVA y demás. Pero ya en algunos otros casos sí pueden llegar a topar esto. ¿En qué sentido? El punto número 7 dice, en caso de contar con autorización para el pago a plazo, a veces cuando no tenemos para pagar todo el impuesto de jalón, se puede pedir un pago en parcialidades. O diferir el pago. Ahí es importante como mencionar de manera rápida cuál es la diferencia entre uno y el otro. El tema del pago a plazos es, la autoridad te da meses para pagarle cada mes. Uh-huh. Si debes, voy a poner un número, 12,000 pesos y te dan un pago diferido o en parcialidades de 12, pues cada mes pagarás 1,000 más un interés fiscal que te va a cobrar el SAT. Pero el pago diferido es que tú en 12 meses le tengas que pagar los 12,000 pesos en una sola exhibición. Esa es la diferencia entre pago a plazos y pago diferido. Aquí en realidad estamos hablando únicamente de pago a plazos. ¿Por qué? Porque nos dice que si caemos en otras causales que están contenidas en el artículo 66A del Código Fiscal de la Federación, no se va a considerar que estamos haciendo el pago a plazos. Básicamente es que no hayan puesto el interés fiscal o que no lo hayan garantizado, como les mencionaba ahorita, que tienes que dejar algo en poder del SAT para que ellos digan si me vas a pagar. La otra es que el contribuyente esté en quiebra o en procedimiento para declararse en quiebra, básicamente, que no hayan cumplido en tiempo y forma los últimos 3 pagos en parcialidades, o bien que se haya diferido y se vaya a vencer el plazo y ese no se efectúe. Uh-huh. Entonces, era lo que decía Arturo. Digo, en realidad no aplica porque se está hablando de pago a plazos, pero si fue a 12 meses y ya se tiene que pagar porque ya se pasaron esos 12 meses y no se paga, entonces ahí también se pierde. Luego, el punto número 8 es que se encuentre localizado. Y esto, de hecho, ya lo están considerando también en la constancia de situación fiscal. Sí, al principio de este año empezaba a aparecer si el contribuyente estaba localizado o no, tanto como un contribuyente localizado como el domicilio fiscal del contribuyente. Pero ahorita como que les falló un poquito la página del SAT y lo dejaron de poner también. Uh-huh. O sea, viene el rubro, viene el rengloncito donde vienen esos conceptos, pero no viene nada. Viene vacío. Uh-huh. Entonces, básicamente ahí dice que también se va a basar en el artículo 69 del código. Y para no echarles todo el choro de lo que está aquí, básicamente nos dice que se va a considerar que un contribuyente puede estar localizado para fines de la opinión de cumplimiento
Porque recuerden que cuando van a hacer, por ejemplo, padrón de importadores, se van a dar de alta en el padrón de importadores, tienen que estar como localizados. Y ahí efectivamente sí tienen que estar como localizados. ¿Eso qué quiere decir? Que haya ido una persona del SAT a verificar que ustedes estén en el domicilio y que sí ustedes estén llevando ahí a cabo sus operaciones. Pero para otros fines más prácticos, van a cruzar información con el INEGI y de esa información lo van a dar como localizado siempre y cuando no se haya incumplido y se tengan créditos fiscales o no estés inscrito en el SAT, que hayas incurrido en un delito fiscal o se te hubiera condonado un crédito fiscal, etc. Realmente esto ya es como muy legal, técnico. Ajá. Ajá. Entonces, por eso no se los menciono, pero es importante que sepan que tienen que estar localizados también para que puedan tener la opinión de cumplimiento positiva. O sea, ese es justamente, es un rubro que en teoría menciona el SAT que debes de cumplir, pero la realidad es que también muchos contribuyentes, a veces por desconocimiento de este punto, no están ni siquiera localizados y la opinión va a seguir saliendo negativa. Perdón, positiva. Sí. Otra cosa que nos menciona en el apartado 9 es que no se tenga una sentencia condenatoria firme por un delito fiscal. Y está interesante posteriormente porque dice que la opinión de cumplimiento va a seguir saliendo negativa durante el tiempo que tú estés cumpliendo tu sentencia. Entonces, si tú tienes defraudación fiscal y te dicen, ok, vas a tener una sentencia de 3 años, por esos 3 años tu opinión de cumplimiento debe estar saliendo negativa. De nuevo, en el apartado número 10, nos habla del 69, del artículo 69 del código, pero es 69b bis, que nos habla de la transmisión de pérdidas, que si se acuerdan en el episodio pasado dijimos que las pérdidas eran personales y no se podían transmitir. Y aquí, justamente, si ellos detectan que las estás transmitiendo y las estás utilizando de una manera indebida, te van a publicar en un listado como si fueras un EFO. Es correcto. Ya estamos casi acabando con esto. En el número 11 nos menciona de las personas con fines no lucrativos que tienen que presentar su declaración anual. Esa es nada más una informativa de los ingresos que tuvieron y en qué se lo gastaron. Y en el 12, ese se añadió este año y nos habla de los beneficiarios controladores. Que de hecho de eso vamos a hablar más adelante con un invitado al parecer. Entonces aquí no lo queremos contar tanto, pero cuando se llega a dar esta figura, tienes que darle aviso al SAT y si no le estás dando aviso al SAT y ellos detectan que no le estás dando aviso, te pueden poner la opinión de cumplimiento negativa por eso. Básicamente es eso. Posteriormente dice que en caso de que nosotros estemos inconformes con lo que estamos obteniendo en la opinión de cumplimiento, podemos presentar un caso de aclaración en mi portal, que la realidad es que no sirve muchas veces de mucho. Como este caso que les contábamos de cliente que no se puede hacer nada y ellos dicen, nosotros tampoco podemos hacer nada y el obligado eres tú. Básicamente eso fue lo que nos contestaron. Tú presenta. Y dice que normalmente cuando tú presentes un caso de aclaración, ellos te deben de contestar en máximo 6 días. Que eso tampoco pasa en la mayoría de los casos. Bueno, en opinión de cumplimiento sí, pero en otros casos no. Sí, o sea, básicamente este apartado del SAT que mencionaba Eric de mi portal también es muy, pero muy, muy antiguo. Pero sigue funcionando para todos. Es la forma como más directa, a pesar del buzón tributario que tenemos, es la forma más directa en donde tú... Así, creo que el buzón tributario es como para que el SAT te hable a ti como contribuyente, pero mi portal es como para que el contribuyente le hable al SAT. Entonces ahí puedes meter aclaración de cualquier tipo de cosa, de si estás en el listado en la lista negra del SAT, una opinión de cumplimiento, si haces un cambio o que algún cambio, por ejemplo, en plataformas en su momento nos decía que teníamos que presentar un aviso a través de mi portal. Y pues básicamente esa cuestión sí dice los famosos 6 días, pero también ahí hay una apartadito en el Código Fiscal donde dice si no contestan en 3 meses, puede existir una negativa ficta. La negativa ficta básicamente es, pues no te contesté, te digo que es un no. Digo, eso es porque pues el SAT tiene millones de contribuyentes y tienen que, en teoría, darle respuesta a todos. Por eso implementaron eso de si no te contesto, entonces interpreta que te dije que no. Pero bueno. Y algo súper importante es que dice que esta opinión de cumplimiento va a tener una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.
¿Eso qué quiere decir? Y eso es súper importante. Si por alguna razón ustedes llegan a tener la opinión de cumplimiento negativa, por cualquiera de las causales que vimos, de que les comunicaron una infracción de tránsito, de que lo que sea, si ustedes están obteniendo su opinión de cumplimiento de manera periódica y supongamos que la obtienen el 15 de agosto, esa va a ser todavía vigente hasta el 15 de septiembre. Entonces, eso es importante porque ustedes pueden seguir manteniendo su estatus de contribuyente cumplido durante un mes, aunque el 16 de agosto su opinión haya salido negativa. Es correcto. También la realidad es que muchas veces, tanto empresas, gobierno y demás, hacen que la estés actualizando de manera un poco más constante. A veces te dicen cada 15 días y demás, justamente para estar verificando. Nos tocó en algún momento, no sé si te acuerdas de un cliente que decía, mándame tu opinión después del 17. Sí. O sea, para que justamente como que saben estas mañas que puede tener la página del SAT y dicen, no, mándamela después del tema de pago de impuestos. La realidad es que en tema legal, tú sí te puedes amparar en que tiene una vigencia de 30 días. Y pues debería de funcionar de la misma forma. Es correcto. Y creo que básicamente eso es todo por este episodio, pero tenemos algo pendiente que es enseñarles a obtener esta constancia de situación. Es correcto. Si te quedaste hasta este momento de este episodio, felicidades. Ganaste un tutorial gratuito de cómo obtener tu tu opinión de cumplimiento. Ok, lo primero que tienes que hacer claramente es entrar a la página del SAT, sat.gov.mx, y en la parte de arriba te va a aparecer una barra de color gris en donde viene temas como declaraciones, factura electrónica y demás. Casi el último hay uno que se llama otros trámites y servicios y le vas a dar en ver más. Si es que no te aparece ahí, si no, luego aparece ahí como obtén tu opinión de cumplimiento. Vas a bajar y vas a encontrar un apartado que dice opinión del cumplimiento. Van a venir varias opciones y la última dice obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y le vas a dar clic. Ahora ya estando en un portal, ahí básicamente te explica para qué funciona la opinión y en temas generales todo lo que vimos en este episodio. Y hay un botón que va a decir iniciar y le vas a tener que dar clic ahí. Ahora, si estás en tu celular, lo más seguro es que nada más lo puedas sacar con tu contraseña o puede ser un poco más sencillo. Si estás en una computadora, lo puedes hacer con tu e.firma o tu firma electrónica. Ahí podrás optar por algunas de las dos opciones. Si es por contraseña, que es la que vamos a enseñar en este episodio, vas a poner tu RFC. En este caso voy a poner el mío y tu contraseña del SAT. Recuerda que tu contraseña CIEC, que es como todos la conocemos, no es la misma que la de tu firma electrónica. Si no la tienes, también y déjanos en los comentarios si quieres aprender a generar tu contraseña y te podemos hacer un tutorial sin ningún problema. Después te pide un CAPTCHA y lo vas a poner y le vas a dar en enviar. Ahora aquí lo que tendrás que hacer es esperar. Aquí un tip, si ves que la página no se refrescó, dale F5 o actualizar y va a empezar como el proceso ahora sí. Aquí únicamente es cuestión de esperar porque a veces tarda un poco, pero aquí ya verán los datos. Viene un número de folio, mi RFC y en este caso mi nombre, donde dice que mi opinión se muestra de sentido positivo, es decir, que no debemos nada al SAT. Y también, como lo comentábamos en el episodio, el QR que viene en la parte de abajo lo puedes validar para que la información verifiques que, pues, si es una opinión de cumplimiento, no está alterada. Ya después, pues lo podrás guardar en PDF, en tus documentos, mandárselo a tu mejor amigo o a tu proveedor o a quien lo necesite. Y pues básicamente con eso tienes tu opinión de cumplimiento en menos de 5 minutos. Y pues bueno, después de este tutorial que se les acaba de hacer, es importante también que vayan y nos sigan a nuestras redes sociales, porque justamente ahí vamos a estar subiendo este tipo de contenido. Y bueno, además compartimos como noticias de interés para todas las personas que estamos inmersas en este mundo, que en realidad debería ser todo México. Es correcto. Pero bueno, justo en la semana compartimos un post, sí, en la semana, sí, de que el SAT está yendo al tianguis. Sí. Porque están desesperados por tener nuevos contribuyentes que estén pagando impuestos. Entonces,
dijeron dónde podemos obtener nuevos en el tianguis. Porque en teoría es algo muy informal y demás. Entonces dijeron, vamos... Que básicamente esta es una campaña copia del 2014 cuando fue el RIF. Uh-huh. Hicieron lo mismo en teoría. Fueron a tianguis y demás a mostrar los beneficios del RIF para que la gente fueran formales. Y bueno, síganos en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube. En la página web pueden agendar su asesoría y demás. Pero antes de irnos, les quiero recomendar un contenido en YouTube que no se los debería estar recomendando, es cero institucional esto, pero hay algo muy especial en ese contenido que en cuanto lo vi se lo mandé por WhatsApp a Arturo. Y es que del escorpión dorado. Ok, ya sé. El escorpión al volante con la cotorriza justamente hablan y está interesante porque digo, nosotros evidentemente casi todo el día estamos pensando en estas cosas, pero es parte de lo que hablábamos en un episodio, no recuerdo cuál es el número de episodio, pero de la materialidad y del contexto y demás. Entonces, justamente hablan de que la camioneta que trae el escorpión es carísima y que tiene muchísimos lujos. Y recordaremos todos que los automóviles únicamente son deducibles hasta 175,000 pesos. Entonces Slobo voltea con el escorpión y le dice, oye, creo que tienes una muy buena estrategia fiscal, ¿no? Y el escorpión le dice, esto para mí no es un coche, es mi foro. Ok, sí. Entonces, justamente, pues para él es completamente deducible esa camioneta que no se ve que cueste 175,000 pesos, desde luego. Sí, claro. Y justamente esto es la forma en la que todos los contribuyentes vamos dándole contexto y materialidad a todos los gastos y a todo lo que hacemos. En su momento hablábamos de Luisito Comunica, ahorita el escorpión dorado, igualmente los polinesios, la cotorriza, cualquier persona que sigan a través de cualquier red social y que cumpla con sus impuestos debe tener una estrategia fiscal muy interesante por el tema de cómo hace o cómo genera sus ingresos. Entonces... También hay otra chica en Instagram, Cultura Fiscal, que compartió a... Ay, ¿cómo se llamaba esta influencer? No sé, pero es una influencer que se dedica a... compartir cosas caras. Ajá. Entonces, de que sus bolsas Dior y demás. Y ella justamente en sus stories lo compartió porque le decían, oye, ¿tú pagas impuestos? Y ella decía que sí. Que de hecho a ella le convenía mucho más comprar en México, aunque fuera mucho más caro o poquito más caro que en Estados Unidos, porque tenía su factura y era totalmente deducible. Y pues el tema del IVA, su ingreso sí genera IVA, entonces pues demás. Otra famosa muy común, Andy Benavides, fue muy famosa hace unos meses por el tema de su esposo y otros temas de la familia, pero también Andy Benavides básicamente también se dedica a compartir su vida de lujos y pues todo el tema de lujos pues es deducible para ella. Es correcto. Entonces, bueno, nada más les quería dejar esta recomendación. En general, el video está súper gracioso dependiendo de su tipo de humor. Pero es nada más ahí como un pequeño guiño que captamos en el episodio y que creo que les podía llegar a funcionar. Y ahora sí creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Y nos vemos las siguientes... juntos somos Arpea. Y nos vemos la siguiente semana.